Que el Señor les bendiga a cada una de mis hermanas y amigas en Cristo. Quiero compartir con ustedes, como Red de Mujeres, la palabra que nos corresponde a esta semana. Hemos estado hablando de distintas mujeres que quedaron registradas en la Biblia. La semana antepasada estuvimos aprendiendo de Miriam o María la profetisa, ¿verdad? Y esta semana nos corresponde aprender acerca de Débora. Y para aprender acerca de ella nos vamos a ir al libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 31. Vamos a tomar este versículo como texto base para nuestra enseñanza de este día, así que le invito que estemos orando. Amén. Mi buen Dios y Padre Celestial, yo le doy gracias por esta tu palabra, Señor, que usted me permite compartir con mis hermanas mujeres. Padre, tu palabra es viva y eficaz para nosotras, Señor. Y sé que a través de ella, Señor, usted nos dirige, nos alienta, nos marca el camino por el cual debemos andar. Por eso, Padre del cielo, ilumínanos con tu Espíritu Santo para poder recibir todo lo que viene de ti, Padre amado. Y si hay que sanar algo en nosotras, también hazlo por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mujer tan linda en la palabra del Señor, esta Débora. Si alguna no sabe quién fue Débora, ella fue una jueza de Israel, una mujer que gobernó al pueblo de Israel después de la muerte de Josué, cuando ya estaban en la tierra prometida. Así que vamos a leer lo que dice este versículo 31, dice, en el nombre del Señor. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Voy a leer la segunda parte de este versículo 31, que es lo que quiero que quede grabado en nuestros corazones. Amén. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Amén. Esto describe a nuestra Débora, que quedó aquí registrada en la palabra del Señor, pero nosotras también hoy en el Señor somos como esta Débora, porque dice, sean como el sol los que te aman, ¿ya? Que sean como el sol cuando sale en su fuerza. Todas sabemos que el sol, ¿verdad? Viene para nosotros, viene en la cordillera de los Andes, ¿verdad? Nuestro oeste, cuando sale el sol a través de la montaña, para otros sale el sol a través del mar, depende de la zona donde usted esté. Cuando los rayos del sol empiezan a aparecer, ¿verdad? Que es precioso ese momento, es maravilloso. Y sobre todo cuando el sol ya está en su punto máximo, que es como el mediodía, que resplandece con todo su esplendor. Así dice este cántico de Débora y Barak, que así sean los que aman al Señor, como el sol en su resplandor, con toda su fuerza. Así que con esta palabra es la que nosotras nos vamos a quedar hoy, que es lo que Débora canta al Señor y da esta bendición, ¿verdad? Proclama esto tan lindo para todos aquellos que aman al Señor. Y usted y yo amamos al Señor, ¿verdad? Por algo aquí estamos instruyéndonos y queriendo escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas. Esta Débora, dice el capítulo 4, dice versículo 1 en adelante, después de la muerte de Ahod, que era un juez de Israel, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Arot-Set Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Aquí encontramos características de esta mujer Débora. Dice la escritura que
hacía 20 años el pueblo de Israel estaba siendo atormentado por el rey de Siria, por Jabín, y que tenía un gran ejército a cargo de Císara, que era el capitán del ejército, que tenía ahí a la ciudad de Israel bajo la mira, por así decirlo, para que usted entienda. Amenazada por un ataque inminente, el cual iba a destruir, tenía amenazado de muerte al pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que cuando un juez, después de la muerte de Josué, se nombraron jueces para que gobernaran y tuvieran a cargo la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Pero si ese juez se desviaba de la voluntad de Dios, también el pueblo se desenfrenaba. Aquí vemos que a causa del pecado Israel estaba en aflicción. Por eso había venido el enemigo a atacarlo. Y los hijos de Israel, en ese dolor, cuando ya estaban, por así decirlo, con todo el problema encima por este inminente ataque del capitán del ejército de los sirios, claman al Señor. Tuvieron que esperar hasta el final, verse ya, por así decirlo, sobrepasados, y ahí se acordaron del Señor y empezaron a clamar al nombre de Dios. Bendito sea el Señor que nos ama con amor eterno, y aunque clamemos en Él, a veces el Señor nos habla a tiempo, antes de tiempo, y en su misericordia fuera de tiempo, también dice la palabra. Bendito sea el Señor que no es como nosotros. Aunque Él habló y le había dicho al pueblo que si se apartaban iban a caer en manos del enemigo, Dios tendría que alejarse a consecuencia del pecado. Pero en su amor y misericordia, Dios, como siempre nos ama con amor eterno, aquí el pueblo, cuando ya se vio, por así decirlo, sobrepasado, se acordaron de Dios y clamaron a Él. Y ahí Dios responde. Y en esa época estaba gobernando esta mujer, Débora, que dice la Escritura que era profetisa. Ya dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa. Qué tremendo, qué maravilloso. Una mujer que Dios escoge para gobernar su pueblo, pero que además era profeta de Dios. ¿Qué eran los profetas en aquel tiempo? Los profetas eran los que hablaban y representaban la boca de Dios en la tierra en ese momento, en esos periodos, hermanas. Cuando Dios quería hablar a su pueblo, por lo general, cuando el profeta tenía que hablar, era cuando el pueblo se desviaba de la voluntad de Dios. Y aquí Débora era la que aconsejaba, dirigía al pueblo, daba verdad al pueblo del Señor, mostraba, si pedían consejo a ella, lo que debían hacer, ¿ya? Y dice la Escritura que ella era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, el que tenía problemas, el que tenía dificultades, el que necesitaba consejería, si había que arreglar cuentas, todo tipo de juicio, subían a donde se encontraba esta mujer de Dios, esta gobernadora, esta jueza, que además era profetisa. Bendito sea el Señor, y dice la Escritura, esposa de Lapidot. Los teólogos no saben a ciencia cierta quién fue Lapidot, si en realidad fue el esposo de Débora, si en realidad habrá sido el lugar, la ciudad en la cual ella vivía, aunque también Lapidot hace referencia a la palabra resplandor, esplendor. Entonces se cree que también Débora era una mujer de resplandor, de esplendor, ¿ya? Así que eso se los entrego como dato también, porque no sabemos si ella fue una mujer casada o no. Lo importante es que era una hija de Dios y que Dios la usó. Amén. Sigue diciendo la Escritura, dice, ella, en el versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Ahinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos.
Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. Aquí esta mujer, jueza de Israel, manda a buscar al capitán de los escuadrones del ejército de Jehová, que no había salido a enfrentar al enemigo, siendo que ya ella le había dado ordenanza por boca de Dios que debería ir a la batalla porque Dios iba a estar con él, a pesar de todos los carros y de toda la caballería que tuviera el rey Javín y este comandante Sísara. No importaba, porque Dios iba a estar con Barak en la batalla, así que no se preocupara, que marchara en contra a enfrentar al enemigo, pero este Barak no ha ido. Y aquí Débora lo manda a llamar, obviamente, si ella era la jueza. Lo manda a buscar y le dice: bueno, ¿no te ha dicho el Señor que vayas? Pero este varón se encontraba amedrentado, se encontraba cabizbajo, se encontraba en una condición que sentía temor de ir a la guerra. No sabemos, la Biblia no dice nada más, pero no estaba pasando un buen momento y no se atrevía a enfrentar a la guerra, ir solo. Y como sabía que Débora era la ungida del Señor en ese momento, le dice que él quiere ir con ella, que él va a ir, pero que Débora, la profeta del Señor, lo acompañe, que vaya con ella. Y seguramente Débora, que tenía la comunicación directa con el Señor, recibió del Señor ir a la batalla. Y ella le dice: sí, yo voy a ir contigo, pero Dios te dará la victoria por mano de mujer. ¿Ya? Aquí vemos también algo muy importante, que siendo Débora la jueza, la gobernadora de aquellos tiempos, no cuestiona la condición emocional en la que se encontraba este capitán Barak, por el cual él no quería ir al ejército, pero sí le dice: ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo, porque seguramente Dios le confirmó, le habló a su corazón que debía ir, pero hay una condición, que la batalla va a ser ganada por mano de mujer. Y si seguimos leyendo el libro de Jueces, encontramos que así fue, porque después viene el cántico de Débora en el capítulo 5 y encontramos que Dios venció al enemigo de Israel, a este Sísara, por mano de una mujer llamada Yael, pero esa mujer la vamos a estudiar en otro momento de enseñanza, ¿ya? Ahora nos estamos refiriendo a Débora. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, que vemos que ella va con Barak al frente de la batalla para darle ese apoyo espiritual que necesitaba este varón. Ayúdanos el Señor a nosotras también como mujeres a entender esto, ¿verdad? Sigue después diciendo la Escritura, hermanas, que en el capítulo 5, versículo 7, aquí hay un cántico de Débora, así como el cántico de María o Miriam con Moisés también, que lo estudiamos la vez pasada. Ahora aquí hay un cántico de Débora y de Barak. Y voy a leer parte de este cántico que es en el capítulo 5 del 7 en adelante, que dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a la puerta. Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís el juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Allí repartía los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Este canto, hermanas, de Débora es un canto
que yo creo que para todas las mujeres que amamos al Señor es muy profundo lo que ella habla, lo que ella, los dichos de su boca y lo que Dios habla para nosotras en este tiempo. Que podamos tomar este ejemplo, una mujer gobernadora, una mujer que Dios levantó para ser juez sobre Israel, la que tenía el control de la nación, como podríamos decir hoy en día una Angela Merkel, ya sí, para que entendamos, ya la que tenía a cargo una nación. Se levanta, pero se levanta como hija de Dios. No se levanta para apocar o para, como se dice, poner el pie sobre el hombre. Ella sabe que Dios le ha dado autoridad, ¿verdad? Pero ella sabe también en Cristo, en el Señor, que ese poder que está, esa unción que está de Dios en su vida viene de Dios. Y cuando nosotros sabemos que nuestra identidad en Cristo y quiénes somos, hermanas, no nos vamos a creer más que nadie. Sabemos, hermanas, que lo que tenemos es porque Dios lo ha puesto en nosotras, y en este caso esta Débora fue levantada por Dios en un momento especial de la historia de Israel, para demostrarnos que ante los ojos del Señor somos todos iguales, hermanos, y ninguno es mejor que otro. Hombres y mujeres somos iguales y podemos ser usados por el Señor y en el orden del Señor, porque aquí me gusta mucho lo que ella dice, que a causa del pecado Israel andaba por las sendas, se apartaban por senderos torcidos. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel cuando escogía nuevos dioses. Esta mujer tiene muy claro su rol. Se levanta como una madre en Israel, como una madre que defiende lo que Dios le ha dado, defiende su posesión, defiende su familia, defiende sus hijos, defiende las bendiciones hasta terrenales que Dios le ha dado, porque eso es el corazón de una madre. Pelea por lo que Dios le ha dado, que es su familia, sus hijos, su esposo, la que está casada, su entorno, con un corazón de madre, con un corazón de lucha, de lo que Dios me ha dado, nadie me lo arrebata, como dice la alabanza. Con este corazón se levanta Débora, para ir a ayudar a los que estaban de ánimo decaído, para ir a ayudar para infundir fuerza en el ejército del Señor que estaba decaído. Ella se levanta como una madre que acoge a sus hijos y le dice, vamos, vamos, yo estoy contigo, dice el Señor, vamos a la batalla. Ella no se levanta para creerse ella la victoriosa o porque voy yo aquí van a ganar, no. Ella se levanta con un corazón de madre, hermana, y eso es lo que nosotras debemos entender, que nosotras como mujeres, si nos vamos a levantar para apoyar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros tíos, a algún varón que quizás está con el ánimo decaído, no lo vamos a hacer para ponerles el pie encima, lo vamos a hacer con un corazón de madre, sabiendo que en ellos hay un potencial de Dios, pero que quizás necesitan nuestro aliento, necesitan de nuestro ánimo para que ellos puedan emprender y tomar y conquistar lo que Dios ha puesto por delante de ellos. Aquí había una nación que defender y ella se levanta con un corazón de madre para defender a su nación. Hermanas, y hoy en día hablamos cuántas cosas hay que defender en la nación donde estamos, en el hogar que estamos nosotras. Levantémonos con ese corazón de madres como lo hizo esta Débora. No sabemos a ciencia cierta si ella era casada o si tuvo hijos, pero su corazón, ella era madre de corazón, su corazón espiritual era el de una madre. Era el de una madre que cuida a sus pollitos, que va al frente y lucha por lo que Dios le ha dado. Entonces, este es el corazón de Débora. Que el Señor nos ayude a ser como ellas, que nos levantemos en este tiempo donde se están quizás en lo oculto entretejiendo y haciendo tantas leyes en contra de lo que es la voluntad de Dios. Quizás, hermanas, tu esposo, tu hermano, tu padre están decaídos espiritualmente, no tienen fuerzas, el entorno donde tú estás. Levantémonos como madres, como estas Déboras espirituales en este tiempo, hermanas. Que el Señor nos ayude a tener ese corazón. Y aquí como dice, despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona cántico.
Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. Hermana, despertemos si estamos dormitando, que no seamos como las vírgenes imprudentes. Acuérdense que eran 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Dice la Biblia que todas durmieron, pero hubo una diferencia, porque las 5 que también se quedaron dormidas tenían aceite en sus lámparas. Y cuando llegó el novio, ellas tenían aceite de reserva para ir a recibirle. Aquí Débora dice, despierta, despierta, Débora. Que nosotras en este tiempo, hermanas, despertemos si es que estamos dormitando y salgamos, hermanas, levantémonos en oración. Nosotros no vamos a ir a una batalla física como tuvo que ir Débora, pero sí hay una batalla, una lucha espiritual diaria que nosotras tenemos que enfrentar. Todos los días hay císaras espirituales que hay que vencer en el nombre del Señor. Y quizás ahí tu esposo, tus hijos, tu padre, tu hermano está con los brazos caídos en este momento, pero Dios te quiere levantar como Débora a ti en este tiempo. Dios te quiere levantar como Débora, como una madre espiritual para quien está a tu lado, para que vaya a conquistar lo que Dios ya le dijo que era suyo. Así que, hermana, yo te aliento en el nombre del Señor que tú te levantes como esta Débora de la Biblia en este día para la gloria de su nombre, que te levantes y que resplandezcas. Amén. Porque así termina diciendo este cántico, como empezamos al principio, dice, más los que te aman sean como el sol cuando salen en su fuerza. Hermanas, que seamos resplandecientes porque Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Esta Débora se levantó, acompañó a Barak a la batalla y Dios dio la victoria, una gran victoria para el pueblo de Israel, a tal punto que dice que la tierra reposó 40 años. 40 años de los enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vale la pena levantarse como Débora e ir al frente y acompañar a ese Barak, acompañar a ese hijo, acompañar a ese padre, a ese esposo que necesita de tu aliento, a esa hija que necesita de tus fuerzas, que tú te levantes en oración, hermana, que despertemos, así como despertó Débora, hermanas, y estar ahí con el Señor, con un corazón humillado, clamando por nuestras generaciones, clamando por lo que Dios nos ha dado. Así que, hermana, en el nombre del Señor, yo te invito en este día que tú tomes la palabra, que tú tomes esta palabra. Dios dice que los que amamos a Dios alumbramos como el sol en todo su resplandor. Hermanas, que despertemos como despertó esta Débora y que seamos madres espirituales. Quizás muchas somos madres naturales, pero también madres espirituales para aquellos que necesitan el aliento del Señor. Que Dios nos use como Débora. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.